debido a que desde mi percepción funcionó muy bien, bien, las invité a las compañeras a participar en esto. Les agradezco entonces la participación y damos paso a la actividad. Las otras inspectoras, por supuesto, que es la voz ahora en este momento, si quieren agregar algo sobre la propuesta, vinculado con la propuesta, quiero decir, más agradecerles la presencia. Gracias. De mi parte, buenas tardes, gracias a la cátedra, gracias a los docentes y y a las expositoras, y estoy muy ansiosa por escuchar ciertamente esto que nos va a enriquecer a todos. Bueno, continúo yo también para agradecer el espacio, a la cátedra como siempre, a los compañeros presentes, ni hablar, y a las expositoras, bueno, también lo mismo que Claudia, estoy muy ansiosa por saber cada día más y bueno, y compartir experiencias positivas y exitosas que de eso va a estos encuentros. Un abrazo para todos y bueno, un placer estar aquí escuchando y participando en lo posible. Buenas tardes, ¿cómo les va, compañeros? Me sumo a lo ya dicho por los inspectores. Una experiencia sin lugar a dudas para disfrutar, para reflexionar, para analizar y seguir enriqueciéndonos en esta tarea que es tan noble y siempre tiene sorpresas para darnos. Yo voy a estar un rato acompañándolos, pero están en muy buenas manos. A disfrutar y bueno, éxitos a las expositoras. Sí, nosotros también queremos agradecer esta instancia y esta oportunidad de poder transmitir un poquito lo que fue nuestra experiencia dentro del Liceo número 2 de Progreso, y a la misma vez, bueno, nos vamos a presentar primero, pero queríamos agradecer la instancia y el lugar de esta casa, que es la cátedra, donde nosotros ya hemos participado de otras charlas de otras docentes. Agradecerle también a la inspección por esta oportunidad de intercambiar con otros docentes de diferentes partes del país, que a veces no nos conocemos personalmente, pero nos hemos encontrado en charlas. Y también agradecer al Liceo de Progreso 2, puesto que nos han dado esta estancia aprendizaje, pero también de poder intercambiar desde acá, desde el lugar, ¿no? Donde justamente estuvimos haciendo esta experiencia. Mi nombre es Nadia Sorribas y soy docente de lengua. Este año no estoy trabajando en el Liceo de Progreso, por eso también lo agradezco doblemente, porque bueno, se me acogió de vuelta en el liceo para poder participar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Muñoz. Soy docente del Liceo 2 de Progreso hace unos cuantos años. Y bueno, agradecerle a Virginia, que es la directora en este 2025, pero en el 2024, que fue cuando bueno, se formó esta sala docente, estaba Carolina García. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta instancia. Es una forma que tenemos nosotros de contarle una experiencia y de compartirlas con ustedes. Me sumo a los agradecimientos, me sumo al agradecimiento de la inspección que nos da esta oportunidad. Me sumo a los agradecimientos de la generosidad de la directora del año pasado del Liceo Progreso, Carolina, que acogió todas las inquietudes y evaluó, hizo todas esas evaluaciones para que pudiéramos compartir este proyecto, todos los docentes del liceo. Continúo dando clases acá en el Liceo de Progreso, así que también quiero agradecer profundamente al personal, a Virginia y a las personas, a Jimena, que están siempre trabajando para que podamos ir mejorando este proyecto y manteniéndolo todavía. Bien, una cosa que queríamos dejar en claro es que, bueno, esta parte de la experiencia que estamos contando es del año 2024, que Sí, eso sala de también, lengua. exacto, la sala de lengua lo aclaramos también ahora cuando vean las diapositivas, porque nos parece importante ver que esto fue también planteado. Primero salió de una propuesta de dirección en coordinaciones docentes, y después, bueno, con concomitancia con lo que venía la inspección de idioma español, nosotros bueno, como sala también hicimos nuestros acuerdos, ¿verdad?, para poder trabajar en este diseño de audio. Vamos a estar compartiendo algunas diapositivas y bueno, vamos a tener también espacios de intercambio, así que bueno, esperemos que podamos intercambiar también experiencias. Y bueno, como decimos siempre, nosotras también hemos visto las experiencias de otros docentes de donde aprendemos. Hoy hay nombres ahí que hemos visto en la charla que son de docentes de que fueron
compañeras, otras son referencia para nosotras, ¿verdad? Claro, de quienes estamos aprendiendo todo el tiempo, nosotras aprendemos entre nosotras también. Con algunas nos formamos. Con algunas nos formamos como docentes, así que bueno, estar acá y verlas ahí es una emoción grandísima. Y por otra parte también incorporar esto de que es una charla, ¿verdad? Nosotras venimos a dar nuestra experiencia y a compartir esta experiencia, pero también, bueno, no existe una receta única, como todos sabemos, los docentes sabemos que es así, pero nos pareció muy productivo poder dar nuestra visión también sobre esta experiencia del diseño del aula. Así que bueno, la vamos a invitar a compartir nuestras diapositivas. Bien. Bueno, la propuesta viene por el título, ¿verdad? Diseñando encuentros, la disposición en el aula en la clase de lengua. Y bueno, como decíamos, para dejar en claro que esta sala docente fue en 2024, donde también participaron otros docentes de lengua. Nosotras queríamos hacer hincapié en eso porque, bueno, la presentación es este año, pero la experiencia es del año pasado y fue muy productiva también para poder compartir. Tal cual. Un pequeño recorrido de cómo vamos a estarnos organizando. Vamos a dar una introducción donde vamos a estar hablando las tres, con el material teórico que vamos a estar trabajando con autores, las actividades que hemos propuesto dentro del liceo para que también se tenga una referencia de cómo las trabajamos, cómo pudimos diseñarlas, planificarlas, armar las secuencias didácticas, ¿verdad? Y bueno, nuestras conclusiones también en desafíos y oportunidades que nos dio este diseño de aula. Ahora, antes de comenzar, les planteamos una interrogante, unas interrogantes que no es para que la contesten, sino para que nos acompañe el resto de la secuencia, como una guía para escucharnos, intercambiar y que nos quede la pregunta ahí como latente. Intercambiamos ideas y nos preguntamos, ¿por qué importa el diseño del aula en lengua? ¿Cómo afecta el espacio físico a la forma en que hablamos, escribimos y aprendemos? Es una invitación a con estas interrogantes comenzar a abrir un poco lo que bien explicó Nadia recién, que es una charla en la que contamos nuestras experiencias, ¿sí? Y bueno, y para comenzar entonces yo extiendo esa pregunta y las invito extiendo la reflexión para seguir reflexionando juntos en algo que muchas veces parece invisible porque está ahí y porque lo hemos naturalizado, que es el aula, ¿sí? Ese espacio que habitamos, como bien dice la cátedra, siempre habitamos junto a nuestros estudiantes, y que muy pocas veces nos detenemos a mirarla como lo que realmente es, una herramienta pedagógica importantísima y poderosa y una estrategia en sí misma, ¿sí? Pudimos ver, pudimos evaluar, pudimos poner en práctica. Esa experiencia es la que nosotros queremos transmitir hoy. Deseamos profundamente que la podamos transmitir, que ustedes puedan recibirla de la misma manera que nosotros queremos contársela. Inspirados en los pensamientos del pedagogo de Philippe Merieux y entendiendo a una educación basada en competencias, es que decidimos mirar el aula desde otra manera. Y entendimos que el mirar el aula de otra manera era una decisión pedagógica y, como toda decisión pedagógica, estaba cargada de sentido, ¿sí? Tenía la carga semántica y la carga de sentido. Esto, como bien lo contamos recién, nació el año pasado, fue un proyecto de centro que nosotros, y acá me quiero tener un poquito porque con mucho orgullo quiero decir algo que lo pude visualizar cuando preparábamos esta clase, es que cuando arrancamos a llevar a territorio y cuando empezamos a hablar en las diferentes coordinaciones, me di cuenta de algo que a veces no lo tenemos presente. Los docentes de lengua estamos un paso adelante. Cuando se hablaba y parecía un caos en muchas de esas salas y coordinaciones sobre cómo llevamos a territorio la reforma, la educación competencial, nosotros ya hablábamos un poco ese lenguaje.
nosotros ya hablábamos de resolución en base a problemas, de trabajo colaborativo, de mesas de trabajo, y entonces entendimos que ya veníamos haciendo un proceso. Como en todas las órdenes de la vida, se me ocurre pensar que cuando tomamos una decisión importante y trascendental, no fue en ese momento que comenzó. Había un proceso antes que venía haciendo su trabajo. Y así fue para nosotros los profesores de lengua, invitados siempre y guiados por la inspección. Veníamos trabajando ya en eso. Y yo escuché en algunas oportunidades por ahí decir, los docentes de lengua ya saben de esto, ya están acostumbrados al trabajo por proyectos, la resolución de problemas, y las mesas colectivas. Así que es un orgullo para mí reconocerlo, verlo, visibilizarlo. Así como dijimos recién que el aula estaba un poco invisibilizada como estrategia, como herramienta pedagógica, bueno, acá visibilicemos, ¿no?, como un pasito adelante. Con orgullo lo digo porque vi compañeros que dieron algunas más que indicaciones en esas reuniones. Y bueno, inspirados en ese pensamiento de Meriu y en esta educación competencial, miramos el aula entonces como una decisión pedagógica, dijimos recién, cargada de sentido. Y, y entonces vimos el aula como una posibilidad. Y voy a citar a Meriu, que dice, transmitir no es imponer, sino hacer aparecer para el otro un objeto que pueda ser lo suyo. Transmitir entonces, en este sentido, no es llenar al otro de contenidos, no se trata de impartir y llenar de contenidos, sino se trata de crear las condiciones para que ese otro, del que hablamos recién, nuestros estudiantes, puedan apropiarse de ese saber, puedan abrazarlo, puedan hacerlo carne, puedan hacerlo vida, ¿sí? Y una de esas condiciones fundamentales es el aula, ese espacio, porque el modo en el que nos ubicamos, el modo en el que miramos y el modo en el que somos mirados, el modo en el que circulamos por el aula o de la manera en que nos detenemos en un espacio moldea la manera en la que aprendemos, ¿sí? Y ese es parte de la experiencia que nosotros pudimos ver y pudimos vivir. Y agradecemos, en esta oportunidad lo traigo acá a colación ahora, recién lo recordé, a los profesores que también formaron parte de este proyecto, porque la sala de lengua ya lo venía haciendo, como dije, el proceso ya se venía haciendo a puerta cerrada, los profesores de lengua solíamos cambiar las mesas, algunas compañeras con más tenacidad hacían el aula en U, y otras, como yo, que lo confieso, hacía islas para no tener que mover tanto el espacio físico. La propuesta de Carolina nos trajo mucha felicidad, pero la generosidad de los docentes de todas las unidades curriculares hicieron posible ese proyecto y disfrutamos de ese cambio. En una coordinación subimos a los salones por nivel los docentes y preparamos el aula y comenzamos a trabajar, como bien lo dijo Nadia y Stephanie, el año pasado en lengua. Si bien lo decimos hoy, fue el año pasado. Ya no alcanzaba con la disposición común del aula. Sí, esa aula que tenía centralizado el poder delante, con el profesor, las filas una detrás del otro, y que nos hablaba un poco de transmisión, de silencios y de pasividad del alumno, ¿no? Eso es lo que nos recuerda esa aula que todos los que estamos acá seguramente pasamos por ese tipo de aula. Y entendemos que en un enfoque competencial no podemos seguir trabajando con ese tipo de aula. Tenemos que visualizarla de otra manera y visualizarla, como dijimos al inicio, como una herramienta pedagógica poderosa y una estrategia en sí misma. Ya el aula es una estrategia en sí misma. Y la pregunta entonces, cuando estuvimos preparando, se nos vino, ¿qué ocurre cuando movemos el aula? Bueno, desde esa perspectiva que veníamos contando,
mover el aula es un acto clave, ¿sí? Cuando cambiamos la disposición del aula, cuando trabajamos en ronda, cuando lo hacemos en islas, incluso cuando podemos llevar a nuestros alumnos a otros sitios de la institución educativa. Yo normalmente ya a mi grupo fuimos hasta el laboratorio, después pasamos por la sala de informática, y con el grupo que el año pasado trabajamos fuimos al patio. Si conocen el Liceo 2 de Progreso, hay un parque enfrente, hicimos una evaluación formativa en la que incluimos el juego. Lo que hacemos es reconfigurar el vínculo con el conocimiento. Reconfiguramos el vínculo, con el conocimiento, con el otro y con nosotros mismos. Vamos haciendo esos balances. Pero hacemos otras cosas además cuando movemos el aula. Movemos las jerarquías. Pasamos de un aula de un docente transmisor, ¿sí? Aquel que estaba centralizado allí, impartía y esperaba que el alumno escuchara y obedeciera. El silencio, dijimos recién, la pasividad. Bueno, pasamos de un docente transmisor a un docente guía, y pasamos de un alumno receptor a un alumno actor. Qué importante nos pareció a nosotros pensarlo, visibilizarlo y después poderlo vivir, como esa frase que decimos, qué lindo haberlo vivido para poderlo contar. Y acá nosotras intentamos hacer eso, contarles que está muy bueno, y que eso es así, y que es como se los contamos nosotros. Cuando hablábamos de Meriú y de sus ideologías, de su pensamiento, para nosotros es un pedagogo que nos atravesó con su forma de hablar y con su forma de presentar la educación. También a mí se me vino a la cabeza un poco a Vygotsky, ¿no? Un poco más antiguo, y que lo recorrimos en la formación docente, que decía que hay dos estadios del aprendizaje y de la afiliación cultural del alumno, que uno primero es en sociedad, con el entorno, y el segundo estadio es en lo individual. Entonces se nos presencia de decir, bueno, por acá viene la mano, ¿no? El alumno va a poder adquirir el conocimiento primero en sociedad, interactuando con el otro, y después va a poder interiorizar ese conocimiento en forma individual. Entonces, desde el momento en que creemos en esa educación competencial, entendiendo a la educación competencial como la adquisición de competencias para la vida, cuando nosotros buscamos, planificamos y queremos que la adquisición de las competencias de nuestros alumnos, bueno, lo que sabemos es que esa competencia no va a ser solo por hoy, ni por esta secuencia. La competencia nos prepara para la vida, para ese rol social activo que va a cumplir en medio de la jungla de la sociedad, y de la que todos tenemos que estar en algún momento, cuando la protección de las instituciones y la protección parental ya no esté tan cerca del alumno. Pero si entendemos la educación así, si la entendemos como guía y no transmisión, si entendemos al conocimiento como en construcción y no como algo que se imparte, entonces lo que estamos haciendo, dice Meriú, es un acto de confianza en el aula. ¿Y en qué confiamos? Vuelvo a citar a Meriú textual. Transmitir es un acto de confianza en la capacidad del otro de recibir, transformar y hacer suyo lo que se le ofrece. Pero entendemos nosotros ahí, en esta conversación, en este trabajo que pudimos hacer las tres y del cual yo disfruté mucho, es que esa confianza no es ingenua, no es una confianza ingenua, no alcanza con que movamos el aula y, digamos, yo confío en que vos puedas aceptar y entender esto. Hay que crear las herramientas, hay que abrir los caminos y hay que dar referencias. Y vuelvo a citar a Meriú con una cita en la que, con una lucidez que conmueve, dice: no ayudamos a alguien a construirse si le pedimos que renuncie a su historia y a lo que en lo más profundo de sí alimenta su deseo. Pero tampoco lo ayudamos si no lo vinculamos, con aquello que pueda dar forma a su deseo. Acá es cuando nosotros entendemos que el alumno
lo hemos oído alguna vez, no es una página en blanco cuando llega. Viene cargado de sus emociones, de sus realidades, tanto sociales, familiares. Trae un bagaje cultural va a entrar al aula primero que ellos y que nosotros. Y no tenemos el derecho de pedirle que ese bagaje cultural y que esa emoción y esa historia se quede fuera, no. Pero nos dice Meriu que tenemos el deber de conectar ese deseo del saber que trae el alumno y darle forma a través de abrirle la puerta a otras historias, a otras esferas, a otras realidades. Esa es la función que nosotros sentimos que tenemos como guía y de la cual el aula ENU nos habilita para poder hacerlo de mejor manera. Entendemos y lo vivimos y esa es lo que les queríamos contar. Así que dijimos que venimos cargadísimos de emociones y están ahí, son parte del aula. ¿Qué hacemos con esas emociones? ¿Cómo las trabajamos? Ellos llegan allí con todas esas emociones a flor de piel. ¿Cómo sostenemos ese deseo de aprender? Y quizás una de esas opciones que pudimos comprender es que recuperar el valor del objeto de aprendizaje. ¿Sí? Esa lectura que traemos a clase, ese experimento, esa imagen, ese fragmento de una novela, esa gráfica, no soy yo, no somos nosotros, no es mi historia la que me atraviesa, es como un tercero que me permite interpelar al mundo, que me permite visualizar de otra manera, que me permite discutir, que me permite preguntarme, que me permite abrir la puerta a esa humanidad con la que necesitamos los profesores como guías conectarlo. Y entonces ahí es cuando nosotros pensamos que no alcanza con mover las sillas en el aula, sino que hay algunas cosas más que tenemos que ir haciendo para que esa aula se transforme realmente en una herramienta pedagógica poderosa. Y nada, en esta primera instancia, esto es el capítulo 3 de Educar Hoy de Meriu, dijimos que transmitir no es. Bueno, ¿qué sería entonces? Pensamos que es poner algo, esa lectura, esa imagen, ese libro, poner algo en el mundo y que el otro, el alumno, quiera hacer algo con él, quiera mirarlo, interpelarlo, discutirlo y, ¿por qué no?, compartirlo con los demás. Bueno, yo les voy a hablar un poco del concepto de competencia que maneja este pedagogo francés. Él, bueno, tiene casi todo un capítulo, el capítulo 9, referido a este término de competencia. Dice que hace mucho tiempo el término se utilizaba de forma banal, estaba más relacionado al mundo laboral, a la tecnificación, y era la capacidad de un individuo para realizar determinadas tareas, aunque sin precisar cuáles tareas. Pero él advierte que la carga semántica de ciertos términos puede ir cambiando y bueno, que es justamente lo que pasa con este concepto de competencia. Él dice que si podemos definirlo, también debemos interrogarlo. Hablar de competencia, dice él, permite luchar contra la psicología de los dones que dominaba en los años 80. Los pedagogos, o sea, él y sus colegas, dicen que estaban hartos de escuchar decir que algunos eran dotados, bueno, y otros no, y pone un ejemplo sobre la creatividad. Dice que, bueno, algunos estudiantes eran muy creativos y otros no, entonces, y otros que eran conformistas. Plantea que si vemos la creatividad como una competencia, entonces esta puede ser adquirida. Por lo tanto, había que entender qué operaciones mentales realizaba ese estudiante que era creativo con el fin de poder darle las herramientas para que pueda desarrollar esa creatividad. Pero acá también desafía a los docentes a darles varias oportunidades a esos estudiantes, ¿sí? A plantear herramientas nuevas que si una no resulta, bueno, probamos con otra. Y por otro lado, afirma que el término competencia está relacionado
a que los saberes y el aprendizaje están estrechamente ligados. Perdón. Bueno. Con los contenidos que había puesto Greg. Con los contenidos, la anterior. Entiende la competencia como el conocimiento en términos de correlación entre una clase determinada de problemas y un tipo de respuestas posibles. Si ambas opciones se especifican más o menos con precisión, pueden crearse procedimientos de aprendizaje o transferencia del conocimiento eficaces. Esto también, como dijo Sandra hoy, ayuda al estudiante a que esas herramientas que adquiere no son para una única actividad, para una única secuencia. Son herramientas que él se lleva después para su casa, para otras asignaturas, para otros años de estudio, para su vida. Bueno, y ahí en la diapositiva dice que es una competencia, que no es un don natural, que puede adquirirse, se adquiere en contextos concretos, requiere actividades y dispositivos variados, o sea, no podemos probar o esperar que todos los estudiantes aprendan de la misma manera, y que está estrechamente relacionado al problema que se plantea y al tipo de respuesta que se espera, y que debemos ser eficaces a la hora de transmitir eso que esperamos, ¿no? Entonces, para Meriu, la competencia es una forma de emanciparse, lo llama él. Es un potencial emancipador. ¿Eso estamos? No. Bueno, también menciona, bueno, acá tenemos en la diapositiva las diferencias a grandes rasgos de una distribución en filas del salón y una distribución en U o en mesas colectivas. En el modo tradicional, vamos a decir, ¿no? La visión frontal del saber, el control de la atención, eso de que el docente, ¿no? Está parado, hay docentes que hoy en día aún son muy estructurados, y esa individualidad en la evaluación, ¿no? Que esté solito ahí, no tenga una dupla o otros compañeros alrededor. Y después, por otro lado, la disposición en U, hay más visibilidad, circula mejor el saber, el docente puede circular mejor, y se produce una construcción colectiva, porque los chiquilines se miran, se ven de frente. Entonces es como que genera otra comunicación. Bueno, después sí, este pedagogo francés menciona a Chomsky, que hace una distinción entre desempeño y competencia, ¿no? Que hay que tener en cuenta a veces que el desempeño, en realidad, cuando observamos el desempeño, apuntamos a registrar qué es lo que un individuo realmente hace en una situación determinada, pero dichas acciones no permiten inferir automáticamente la existencia o inexistencia de su competencia, entendiendo esta como potencial o posibilidad, ¿no? La competencia como posibilidad de hacer que puede o no ser actualizada, que se va adquiriendo, que se va desarrollando. Evidentemente, esto pone en entredicho la evaluación, cómo evaluamos. Los exámenes, invita al docente a esforzarse más en cuanto a las actividades, porque el docente debe ofrecerle distintas actividades, variadas actividades, hasta que ese chiquilín llegue a realizar los mismos procesos mentales que aquel que era creativo. Entonces también nos desafía a nosotros como docentes. Y que el estudiante tenga eso, más oportunidades de desarrollar esa competencia. Que a veces una dificultad para esto son los objetivos a corto plazo, que favorecen la reproducción y no una evaluación más proyectada. Bueno, y el aula como acto pedagógico, cada vez que organizamos el aula decidimos quién ve a quién, ¿no? Porque nosotros también podemos definir, o sea, podemos dejarlos elegir a ellos, que se sienten como quieran, pero nosotros podemos elegir quién se sienta enfrente de quién va en esta mesa, con qué compañero. Podemos también que eso
se organice de forma tal que puedan moverse, ¿no? Que no estén desde que arranca el año hasta que termina en el mismo lugar. Que tenga Pueden, rotación. exacto, pueden movilizarse. Habilitamos o bloqueamos la palabra, proponemos un modelo de vínculo, poner, proponemos un modelo de vínculo con el saber y abrimos el aula para abrir otras posibilidades. Y sin duda lo que dijo Sandra de nosotros con mi grupo venimos a la biblioteca, a veces que hay mesas redondas y ¿Es donde sillas, estamos ahora? es donde estamos ahora. Venimos a la biblioteca, salimos al patio o en la placita enfrente, nos sentamos en rondita y bueno, y se pueden hacer diferentes actividades y trabajar con la misma seriedad de siempre, pero en otro contexto, desde otra perspectiva. ¿Seguís, Nadia? Bueno, muy bien. En realidad, en concomitancia con lo que venían las compañeras, también Meriule habla al docente, ¿no? Bueno, en referencia a la necesidad de equilibrar la programación rigurosa con la flexibilidad para adaptarse a lo inesperado. Y también viene en referencia a las competencias en cuanto a que justamente la educación estaba preparando personas para terminar en algún ámbito laboral, ¿verdad? Para la productividad. Bueno, nombra también a diferentes actores de la historia, donde justamente hacen la crítica, ¿verdad? A cómo estábamos nosotros preparando a nuestros estudiantes, pero también cómo se estaban reproduciendo los saberes. Y bueno, por acá también viene a cómo reacciona de repente el alumno a lo inesperado, así como reacciona el docente a lo inesperado. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en una coordinación cuando la directora Carolina propuso el cambio del diseño del aula. Bueno, justamente, ¿no? La flexibilidad de adaptarnos como docentes a estos cambios. También la propuesta que vino por el acompañamiento pedagógico particularmente, que también eso me parece importante traerlo acá en este momento, porque justamente la flexibilidad no viene solamente por el cambio del estudiante, sino también depende mucho del docente cómo planifica sus clases, cómo es flexible a la hora de adaptar esto que tiene que enseñar y esto que tiene que transmitir según Meriu, cómo se transmite también, ¿verdad? Y cómo pueden reaccionar los alumnos o los estudiantes del centro a lo que estaban acostumbrados también, por ejemplo, en este centro donde hay desde séptimo hasta noveno, ¿verdad? Teníamos alumnos que de noveno, por ejemplo, ya venían con el aula tradicional desde séptimo. Entonces, a veces cambiar en ese momento, que ya están en el último año de liceo, resulta también un poco complicado. En el caso de nosotros, fue un acuerdo que hubo que hacer también, acuerdos docentes, tuvimos que hacer acuerdos con estudiantes, y bueno, nosotros también tuvimos que aprender como docentes a poder trabajar con otros, ¿verdad? Mediante esta propuesta, y cómo trabajar también con los estudiantes y llegar a acuerdos con estudiantes, ¿verdad? Lo que decía un poco Stephanie en cuanto a la diapositiva anterior. En cuanto a cómo los ubicamos, a veces desde las experiencias hemos tenido que de repente en una misma aula hay chiquilines que no se llevan bien o que no tienen buen vínculo, ¿verdad? Entonces a veces verse también puede ser un disparador. Entonces, según cómo los ubiquemos, también dependía del clima del aula, pero también en el formato que nosotros trabajamos en las islas, por ejemplo, al principio las islas se habían visto como lugares de castigo, ¿no? El que se porta mal, el que tenemos que estarlo viendo como un panóptico de Foucault, los teníamos que estar viendo todo el tiempo. Entonces, bueno, entender también que la disposición del aula no tiene que ver con castigos, sino que tiene que ver con favorecer aprendizaje. Como un mito. Había creado como un mito, ¿verdad?, de que las islas eran para el castigo. Bueno, y nosotros las vimos como oportunidades de aprendizaje, para ellos, pero también para nosotros. Entonces, el deseo de aprender no viene solamente de la mano de mandar a alguien al liceo y sentarlo en una silla, y que esto tenía relación con lo que viene hablando Sandra hoy, sino que viene también desde donde nosotros estamos incorporándonos como docentes, cómo nos vinculamos nosotros con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y qué mirada estamos teniendo nosotros también del aula. Justamente esto, ¿no? Si queremos usar el lugar estratégico para que el estudiante pueda justamente transmitir sus aprendizajes, pero también nosotros transmitir nuestras enseñanzas, o si simplemente queremos llenar espacios en blanco, ¿verdad? Y que el estudiante solamente termine siendo justamente un receptor de toda la información y nada más. No, la transferencia de conocimientos es mutua.
¿verdad? Pero a la misma vez nosotros nos damos cuenta de que la comunicación, la parte comunicativa y esa competencia comunicativa que hoy en día la tenemos también en nuestra transformación educativa, se da de la mano también de cómo nosotros diseñamos, planificamos y estamos dentro del aula. En este mismo capítulo, las elecciones pedagógicas que Meriu hace referencia, también viene de la mano de que las pruebas que están, ¿verdad? Tenemos como pruebas estandarizadas, donde, bueno, tenemos resultados, estadísticas, números, ¿sí? Y que si bien están esas pruebas estandarizadas en varias partes del mundo, hay modelos de aprendizaje y de enseñanza en varias partes del mundo, la crítica de Meriu viene por el lado de, bueno, podemos compararnos con tantos países y esas prácticas educativas realmente son tan eficientes, ¿verdad? Entonces, las elecciones pedagógicas no salen de nosotros, sino que se construyen. En este caso, por ejemplo, cuando nos propusieron la elección como estrategia pedagógica del aula, se tuvo que construir. Nosotros tuvimos que ir a los salones, en una coordinación armamos esos salones entre varios. Fue todo un desafío. Fue todo un desafío. La directora había hecho un fotograma de cada uno de los alumnos, teníamos una fotito de cada uno, impresa y plastificada en sobrecitos según el aula, y teníamos que ubicarlos, ¿verdad? Con los docentes íbamos mirando, bueno, ¿quién es? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Dónde puede aprender mejor? ¿Acá se distrae más? De forma colectiva también esa colectiva. Decisión, ¿no? Con todo el colectivo docente de ese nivel. Entonces lo que tratamos fue de que los espacios que teníamos de coordinación, por ejemplo, también fueron productivos para esto. Entonces, no nació solamente de una persona, no fue, porque también esa es la referencia de que, bueno, Carolina también estuvo hablando con docentes de lengua, que ya lo veníamos haciendo. Que ya lo venían haciendo, eso es importante también saberlo, porque bueno, teníamos un camino recorrido. ¿verdad? Venía justamente con las sugerencias de la inspección, y también esto verlo cómo lo analizamos después y lo reflexionamos de manera individual, porque nosotras también en nuestras salas de lengua tuvimos que transmitir qué nos estaba funcionando y qué no, y de manera colectiva en estos espacios de coordinación que también nosotros lo tuvimos que hacer. Esto que habla Meriu en cuanto a cómo nosotros nos vamos transformando como docentes. Ahora, si nos negamos a las transformaciones por solo el hecho de la negación, quizá también nos estamos perdiendo oportunidades grandiosas de seguir aprendiendo de otros, de experiencias que van a funcionar y de experiencias que no van a funcionar, y que bueno, que un poco a esto se debe la charla de hoy, ¿no? Nosotros transmitimos nuestra propia experiencia. Por eso la invitación es, no crean lo que les decimos, pero no se pierdan la oportunidad de experimentar este cambio, porque realmente lo van a poder visualizar ustedes desde sus lugares. Bien, acá voy a hacer una cita yo, que dice Meriu: es cierto que la educación de un sujeto no es la fabricación de un objeto. Esto venía, ¿no?, por el tema de las transmisiones de pensamiento. No estamos transformando, fabricando objetos para que salgan al mercado laboral y nada más. Estamos dentro de la educación de un sujeto que es parte de una sociedad. Y bueno, específicamente nosotros en noveno, ¿verdad?, comunicación y sociedad forman parte de esos proyectos que a veces armamos, de que las experiencias propias son las que terminan siendo nuestras planificaciones, ¿no? Cuando se aspira a acompañar el surgimiento de la libertad y a comprometerse en la aventura de aprenderla, no podemos quedar asignados a rendir cuentas, aunque sí siga siendo necesario dar cuenta. Nosotros no estamos rindiendo cuentas de cuántos números de repente de las aprobaciones, de cuántos aprendieron, de cuántos adquirieron esta competencia y cuántos no la adquirieron, sino dar cuenta de lo que estamos haciendo como estrategias pedagógicas para poder llegar a esos resultados. Y el dar cuenta viene también de lo ético de cada uno, ¿no? De cómo nosotros estamos trabajando, planificando, de repente una secuencia se modifica, tenemos que ir, revisarla, volver a esa secuencia, porque bueno, de repente nuestro objetivo era uno y no estamos llegando a ese objetivo de esa manera, y eso va también en dar cuenta de qué estamos haciendo como docentes para poder llegar a nuestros objetivos, ¿verdad? Acá me sigo explayando un poquitito, que esto en realidad terminamos como con el marco teórico con el que veníamos trabajando. Tomamos estos 3 capítulos de Meriu como base, ¿verdad? Como una guía para nosotras poder implementar también nuestras experiencias. Y bueno, en esto, ¿no?, el diseño universal de aprendizaje tiene mucho que ver en cómo nosotras planificamos un aula y el diseño del aula como estrategia pedagógica. Entonces, el aprendizaje no es estático, ¿verdad? Entonces, es inclusivo y colaborativo. Nosotros tratamos de que esa aula tenga aprendizajes de diferentes maneras,
¿sí? Cómo se implica, cómo trabaja ese estudiante dentro de este aprendizaje, cómo representa lo que aprendió, ¿verdad? Y cómo se expresa lo que aprendió, cómo nos va a demostrar a nosotros lo que aprendió. Y esto tiene que ver con la evaluación también que hoy contaba Estefan. Bueno, estamos planificando aulas de una manera, estamos planificando aprendizajes de una manera, pero eso tiene que ver también, ¿verdad?, en cómo nosotros esperamos que esas evaluaciones sean y cómo vamos a dar esas devoluciones, esas retroalimentaciones que hacemos con nuestros estudiantes. Nosotros necesitamos proporcionar diferentes formas, ¿verdad? Aquí justamente en el DUA yo puse 3 puntos que me parecen importantes y nosotras estábamos de acuerdo que hay que implicarse, ¿verdad? Cómo el estudiante entonces se implica y puede demostrar después cómo está aprendiendo, ¿verdad? De qué manera está aprendiendo y cuál es su mejor forma de poder expresar, ¿verdad? Ese aprendizaje. Entonces, lo que decíamos que el aula con enfoque DUA y llevando estos principios de DUA a esta estrategia pedagógica como es el diseño del aula, como lo vimos nosotras y como lo experimentamos nosotras, decimos que van de la mano, ¿verdad? Nosotras pensamos que el diseño universal de aprendizaje tiene que ver también con cómo nosotras planificamos el aula, planificamos la clase, planificamos la secuencia, todo tiene que ver y tiene una relación al lugar físico también donde está el estudiante. Claro, el aula se vuelve flexible a ese tipo de metodologías activas con las que vamos a estar trabajando. Es necesario y es casi inevitable si queremos trabajar así, que el aula acompañe. Es como que si entendiéramos el lenguaje del aula, habla el lenguaje de nuestra planificación. Exacto. Nosotros acá hicimos como un punto que el diseño universal de aprendizaje debe estar dentro de nuestras planificaciones. En esto también un poquito el tema de ajustes razonables que a veces vemos en las libretas, y que también nosotros, en esto lo que decía Sandra, ¿no? Nosotras venimos como con un pasito más adelante, Sí. porque bueno, tenemos hoy acá los inspectores, pero también tenemos docentes que han dado charlas y que nos han a nosotros abierto muchísimas puertas en cuanto al aprendizaje para nosotros docentes, en cuanto al diseño universal de aprendizaje para poder trabajar en aulas diversas. A ver, nosotros tenemos aulas diversas todo el tiempo, entonces también planificar un aula como si fuera una aula homogénea, igualitos todos, pensando de la misma manera y demostrando lo que aprenden de la misma manera, sería bastante hipócrita desde nuestro punto de vista, pero también sería inefectivo, ¿verdad? Entonces pensamos que en esto del enfoque, de trabajar con enfoque DUA dentro del aula es fundamental. A esto me refiero que nosotros lo tocamos acá, el enfoque DUA. Nosotras no somos especialistas en DUA, pero sí queremos que esto nos ha servido a nosotros. El beneficio. Exacto, y hemos aprendido también de otras charlas, entonces también lo incorporamos a nuestras propias prácticas, ¿verdad? Bien, y en cuanto a esto también las metodologías activas, que bueno, se fundamentan en teoría constructivista, ¿no? Sostiene que el aprendizaje surge cuando las personas construyen su propio conocimiento. En esto también un poco lo que decía hoy Meriu, ¿verdad? A las propias prácticas del estudiante, y cómo esos procesos reflexivos de lo que ya viene el estudiante, ya trae su bagaje el estudiante, ¿verdad? Pueden tener un intercambio con nosotros, puede tener un lugar donde, justamente el aula, ¿verdad? Es un lugar donde se recibe información, pero también, ¿verdad? Se transmite información, hay intercambios. Entonces, dentro de estas metodologías activas que nosotros hoy las tenemos mucho más en cuenta dentro del aula, también el diseño del aula termina siendo propicio para poderlas aplicar, porque nos pasa también que a veces vemos o hacemos cursos, ¿verdad? O vemos mucho material sobre metodologías activas y decimos, bueno, pero en mi aula lo puedo aplicar a esto, yo puedo planificar así, puedo llevar esto adelante, es viable, ¿verdad? Entonces, bueno, para nosotras muchas de las metodologías activas que de repente estamos viendo y las vamos también trabajando, ¿verdad? Funcionan de repente en un grupo, capaz que en otro grupo no funciona. Y decimos, bueno, pero estoy tratando de trabajar lo mismo y no puedo. Y estoy tratando de llegar al mismo objetivo y no estoy pudiendo. Eso es genial, porque eso quiere ¿verdad? decir que entonces estamos ahí, pensando. exactamente, tenemos que replanificar, ver nuestras propias prácticas, ver lo que no está funcionando. La misma receta no. La misma receta no funciona en todos lados, y esto también a veces vemos, ¿no? En las reuniones de profesores, que de repente, no sé, en algún juicio sale aula o clase heterogénea. Sí, bueno, sí, por suerte sí, ¿no? Porque esto de homogéneo y heterogéneo justamente no nos funciona en un aula. El aula es heterogénea.
¿verdad? Es diversa. Entonces nosotros también tenemos que planificar de manera diversa muchas veces, porque no podemos llegar al mismo resultado planificando de la misma manera y tomando esa planificación como única. Dentro de las metodologías activas que podemos aplicar en el aula, bueno, pensamos acá que tenemos algunas, que algunas hemos llevado a cabo, Sí. otras de repente están quedando por fuera porque a veces no llegamos con los tiempos, o de repente la tenemos en la planificación y decimos, ay, este año quiero trabajar tal cosa con los chiquilines, qué bueno, tengo el grupo ideal, qué bárbaro, y bueno, por tema No. tiempos a veces no nos No. da, y quedan colgadas planificaciones hermosas, a veces con otros docentes, a veces podemos planificar multidisciplinar, a veces sí, a veces no, y bueno, esa es la idea de ver qué cosas podríamos estar trabajando. En esta aula y en este formato de aula, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje Es basado en genial. problemas, el aprendizaje colaborativo, la gamificación, el aula invertida, el aprendizaje por descubrimiento por retos, el método del caso, las simulaciones y los ambientes de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje, rincones, como decían las compañeras, son, ¿no? La biblioteca, salir al patio, el aula, Funcionan ¿verdad? perfecto. Nosotros podemos ver que este liceo también tiene también muy productivo de tener una plaza enfrente, que esa placita nos sirve hasta de aula a veces, pero también los patios, los entornos del liceo nos han servido muchísimo. Pero bueno, esos rincones se aprovechan, ¿verdad? Muchas veces planificamos, bueno, esta clase va a ser afuera, pero bueno, la próxima tenemos que estar adentro porque tenemos que ir viendo cómo hacemos, por ejemplo, nuestro proyecto, estamos trabajando de esta manera y necesitamos estar adentro ahora, ¿verdad? O necesitamos ver algo en la televisión, o mirar un cortometraje, o trabajar de alguna manera. Entonces, bueno, esos proyectos pueden llevarse a cabo tanto en esos rincones que podemos encontrar en un liceo, como también en el aula, pero también tenemos que pensar cómo vamos a trabajar el aula según lo que estamos planificando. Entonces, nos parece importante eso, ¿no? Nosotros no tenemos un aula estática. Ese formato de aula que armamos, un día de repente si van a trabajar en aprendizaje colaborativo, bueno, o es cooperativo, van a trabajar y se van a juntar, por ejemplo, de 4, de 6, de 8. La isla a veces son 3 grupos en una isla sola, porque bueno, están intercambiando entre ellos. Entonces, pensamos que las metodologías activas no tienen por qué trabajarse todas, pero algunas nos pueden servir muchísimo según el diseño del aula que también estamos teniendo en ese momento. Y el aula, de repente tradicional, ¿verdad? Del banco fijo este que teníamos de Varela, no propiciaba mucho realmente que nosotros como docentes nos pudiéramos sentar con los chiquilines, sentarnos de repente con un grupo, el otro grupo te está llamando, el otro grupo te está diciendo, profe, cuando termines ahí vení por acá porque nosotros ya vamos más avanzados. Entonces, creemos que es importante también tomar las metodologías activas, rutinas de pensamiento, ¿verdad? Y trabajarlas dentro del aula, pero no como que estamos trabajando en una novedad, porque creemos que nosotras, es lo que hablábamos el otro día, muchas de las metodologías activas que vemos acá, las venimos trabajando hace mucho tiempo. Le pusimos nombre. Claro, nosotras ahora pensábamos y decíamos, bueno, pero acá hay muchas partes de las metodologías activas que nosotros ya las usábamos. Y eso es importante también saberlo, porque de repente nosotras decimos, bueno, pero yo no soy tan creativa, o yo no sé hacer tal cosa. Bueno, sí, lo estás haciendo, pero de repente sí, con un pienso o con un intercambio con otro docente se te ocurren ideas nuevas. Y eso me parece que nosotros quisimos plasmarlo acá para ver la productividad que podemos tener nosotros también, ¿verdad? Como docentes. Bien, acá yo traje a Perkins porque en realidad Perkins también nos hizo pensar mucho en cuanto a cómo aprendemos y de qué manera aprendemos, ¿verdad? Y Perkins dice, para hacer una generalización, reconocemos la comprensión por medio de un criterio de desempeño flexible. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. Y esto acá es lo que hablábamos hoy un poquito, ¿no? Cómo nosotros activamos conocimientos, activamos pensamiento, cómo hacemos pensar si no somos flexibles. Entonces necesitamos esa flexibilidad del docente también para cuando planifica su clase, poder saber que, bueno, hay que pensar y hay que actuar, y si tenemos pensamientos críticos, ¿verdad? Y reflexivos sobre a veces en nosotros en lengua principalmente, ¿cómo vamos a generar esto si nosotros tampoco estamos siendo flexibles a la hora de movernos, de enseñar, de sentarnos, de compartir, de intercambiar con el estudiante, ¿verdad? Bien. Bueno, en esta instancia queremos, bueno, si ustedes quieren compartirnos alguna de sus experiencias o hacer alguna pregunta, ahí en la diapositiva verán que dice, bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo vengo?
iluminado, a media luz o apagón Apagón total. total. Nosotros queremos este ratito como para poder intercambiar. Bueno, como saben, lo dijimos hoy, también es nuestra primera experiencia dentro de Sí, estas charlas. los nervios se notan. Los nervios estamos acá, pero nos dijeron y nos dieron la sugerencia de que, bueno, para participar, por ejemplo, en la oralidad, nos pedían que de verdad que por turnos, levantar la mano, y si no por el chat, contestaremos también algunas de las preguntas que puedan tener. Nos interesa muchísimo también este intercambio, porque nos parece súper rico que en este momento, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? No hablar y transmitir nada más, sino generar intercambios para... Es una pausa. Es una pequeña pausita, y ¿no? escucharlos a ustedes que seguramente tienen otro tanto de experiencias también experiencias para para compartir con nosotros. Claro. Sí, qué les pareció hasta ahora, que lo han podido poner en práctica, si han podido experimentar el aula, el cambio del aula y bueno, y el cambio de pensamiento, ¿no? Junto con el aula. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, me voy a poner la cámara si me... Ahí Yo está. soy Hola, Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entré un poquito tarde porque tuve que llevar a mi perro a la veterinaria, perdón. No comprendió. En lo que tiene que ver con lo poco que he podido ver, con el cambio o sea, del orden del aula, para mí es súper interesante. Yo lo he practicado y da mucho resultado. También trabajar con proyectos. Este año yo estoy con noveno y estoy trabajando con un proyecto que es la creación de una empresa, un emprendimiento gastronómico, y ellos pueden ahí acceder a un montón de géneros discursivos desde el comienzo hasta el final, y ellos mismos arman el salón y el aula como, como el emprendimiento que ellos quieren hacer. Por ejemplo, hay unos que van a hacer una cafetería, otros van a armar un tenedor libre, bueno, toda una cosa así. Entonces ellos arman y dan su exposición. Creo que es buenísimo. Creo que todas estas cosas para mí son buenísimas, porque salir de lo tradicional y de eso de tan este, estructurado, para mí, a mí me ha dado mucho resultado, por lo menos desde mi experiencia. Por eso me interesaba mucho estar en este Zoom con ustedes, porque sé que es buena la experiencia. Gracias. Tal cual. Tal cual. A vos, Alejandra, qué lindo el proyecto, nos encantó también. Ahora me quedé pensando qué genial el proyecto de emprendimientos, porque bueno, también hay ciertas etapas, ¿no? Noveno, por ejemplo, se empieza a interesar también con todo lo que está alrededor, ¿verdad? O ya forman parte de alguna empresa familiar también, y ahí empiezan a incorporarse un poquitito más, y ellos también traen sus saberes, ¿no? Ellos están súper entusiasmados, te cuento. De hecho, una alumna, esto para mí es súper gratificante porque empezó un pequeño emprendimiento de hamburguesas veganas, este, desde su casa y por Instagram, y a partir de lo que más o menos fue viendo. Y lo que está bueno es que empezamos, viste, se tocan muchos géneros discursivos, porque desde boleta, recibo, cartel, publicidad en redes sociales, publicidad en gráfica, bueno, vimos currículum, mail empresarial, bueno, de todo, no sabes la cantidad de géneros discursivos que se tocan y cómo ellos, como dijeron ustedes bien, no digo que sirva para todas las clases, porque, viste, les digo, me sirvió en este noveno y capaz que pruebo a hacer en otro y no me da el resultado que me dio, pero en este es impresionante. Cómo están de entusiasmados es impresionante. O sea, es buena la idea del aprendizaje, ¿no? Basado en proyectos para mí de resultados. Y bueno, y a fin de año van a hacer su muestra, cada uno de su restaurante, de su emprendimiento, va a hacer su propia muestra y su carpeta con todo, ¿no? Facturas, recibos, bueno, todo el menú. Están aprendiendo a hacer todo, es genial. Bueno, la paso igual, si alguien algún día la quiere, tengo toda planificada también y la puedo compartir. Muchas gracias, qué genial. Bueno, gracias. Hay que, a los profes, bueno, justamente eso, ¿no? Escuchar otras experiencias, si han probado o no, hay que animarse, quizás al principio para uno como docente es un poco complicado,
pero atravesamos dificultades bueno, que podemos sortear bueno, y seguir y probar. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra, por compartir. Gracias a todos los que están escribiendo por el chat, agradecemos No sé si hay alguien que se más puedan levantando expresar. la mano. Gracias por compartir con nosotros. Bien, voy a darle la palabra acá a Raquel. Sí, buenas tardes, no sé si ¿Cómo me estás, escuchan. Raquel? Bueno, felicitaciones, para mí está iluminado total. Ay, gracias, Raquel. Maravilloso, maravilloso. Me encantó, me encantó. Muy lindo lo que trajeron, aparte muy, muy bien fundamentado desde mi punto de vista, comparto totalmente. Y me parece que esto de disponer el aula de diferentes maneras, ya sea en U, en O, o de pronto en filas o en duplas, según lo que se vaya a hacer, lleva a la fatiga y al aburrimiento del estudiante a niveles, este, digamos, tendiendo a cero, porque pasan a ser protagonistas y es como un premio que uno les da el poder atenderlos directamente, porque al estar dispuestos en U, por ejemplo, o en O, yo me imagino compartiendo una lectura o haciendo un comentario, un debate, favorece muchísimo la atención de los estudiantes. Y además cambiar estas disposiciones, esta arquitectura del aula, hace que la monotonía, que es el mayor enemigo de la atención, quede de lado y que ellos tengan expectativas de qué va a suceder, porque hoy nos dispuso diferente, nos puso de otra manera, qué será lo que va a pasar. Y me parece que es re importante tener también los materiales preparados previamente para que ningún distractor tome el protagonismo de la clase. Precioso, precioso, la felicito, muy lindo. Bueno, Muchas gracias, Raquel. Y como decía Alejandra también, ¿no? Creo que los estudiantes, al saber que con nosotros como docentes o con el docente que tengan, tienen esa libertad, ellos se apropian del espacio. Sí. Y de repente también aportan en formas de la distribución del aula diferentes a las que nosotros pensamos y bueno, y pueden ser favorables. Sin duda. Y bueno, y ahí está la flexibilidad del docente también, ¿verdad? La propuesta de los estudiantes. Y bueno, esto, ¿no? Pero yo ya lo tenía planificado así. Bueno, pero quizá puedo rever también como lo había planificado, quizá esa instancia que me está proponiendo ese grupo de estudiantes me sirve también para poder cambiar otra cosa. Yo no lo había visto de esa manera, pero qué interesante lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces creo que eso genera una cercanía también donde, bueno, hay una confianza, como decía hoy Sandra, ¿no? Se genera una confianza con el docente que propicia esos espacios de aprendizaje. Que es fundamental el vínculo, ¿no? Es fundamental. Ahí está. Muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo y vamos a seguir con la segunda parte entonces que queríamos hacer un parate porque, bueno, nos interesaba mucho hablar con ustedes y tener devoluciones y de repente también las prácticas de cada uno, gracias a los compañeros. Un efecto de mediciones. Bueno, sí, a ver cómo venimos, Muy bien. Bueno, acá están viendo ustedes en la diapositiva el aula, cómo se encontraba después. Acá hago extensivo el agradecimiento a Virginia, que ya lo hizo Stephanie, que en las vacaciones les contamos que se agregaron algunos alumnos más de los previstos y las aulas estaban difíciles de poder llegar al diseño en U, pero en las vacaciones la directora Virginia, una genia, buscó la manera, cambió los muebles, la tele, bueno, buscaron la manera y en vacaciones recibimos las fotos en el chat del liceo con esa noticia de que nos esperaba el regreso de las vacaciones con el aula en U ya completa, bien armada y bien cómoda para que puedan circular ellos y nosotros. Esa es básicamente el aula en U. Esa es la foto real del La liceo. foto real, real. De un del salón liceo. de acá, de ahora, hace poquitos días. Estaba en U antes, pero como un poquito deformada, o sea, no estaba completa del todo. Hoy está como nosotros queremos y llevamos adelante este proyecto. Y esta es la isla que nosotros hablábamos al principio, ¿no? La isla que al principio era como, bueno, estoy ahí porque me porto mal, estoy ahí porque no aprendo nada, estoy ahí porque no veo, estoy ahí, un montón de cosas que, bueno, tuvimos que empezar a erradicar también nosotros y entre los propios estudiantes también erradicarlo, ¿no? Y uno de los tips que funciona mucho es que el docente
va sentándose en diferentes lugares, pero que la isla en principio es el lugar que adoptamos porque, bueno, como era aquel lugar de castigos, en el mito que se había creado, nosotros nos sentamos ahí para cambiar un poco la mirada de Por esa ejemplo, isla. sentarse a pasar la lista, Sí. te sentás un día de repente con alguien. Pasó al principio que eran muy reacios y de repente el escritorio, por ejemplo, del docente no se tocaba, el escritorio es un lugar de trabajo, para nosotras el escritorio se sientan 3 o 4. Ya no más como era antes, pero... No es, claro, no es el lugar donde es sagrado y no se toca, ¿no? El escritorio se va cambiando de disposición también, porque a veces son mesas grandecitas y sirven. Y se sientan estudiantes perfectamente. Perfectamente, como si no pasara nada, y cuando, por ejemplo, al principio que eran muy reacios, te decían, bueno, pero tu lugar no es acá, sentarte al lado de alguno de ellos. Y después pasó un tiempito claro, y después les encanta, y después te preguntan dónde te vas a sentar hoy, profe, porque nunca sabes con dónde te vas a sentar, y si de repente, yo dejo mi bolso hoy acá, pero voy a sentarme del otro lado, y así estuvimos también modificando un poquito ese mito de que la isla era un lugar de castigo. Bueno, acá dice el diseño del aula, desafíos y oportunidades. En un aula diseñada en U, todos pueden ver y acceder a ese objeto común, sea una lectura proyectada, un gráfico en la pizarra o una consigna compartida. El centro vacío se convierte en un espacio simbólico del saber compartido. El docente no es más el centro de atención, actúa como facilitador que guía a los estudiantes a través de su proceso de aprendizaje. Más o menos es lo que habíamos conversado al inicio, es ese conocimiento cerrado que era antes, se transforma en un conocimiento en construcción. Y el aula propicia para todas esas cosas, para poder trabajar las metodologías activas y para poder trabajar con los alumnos de manera mucho más... Sí, cercana. Todos nos miramos, todos somos mirados, yo le llamo el aula, nos gusta decirlo, el aula vertical es la tradicional y esta es el aula horizontal. Todos tenemos la misma jerarquía, ya lo hablamos también al inicio, el cambio de jerarquía, pero sobre todas las cosas, cómo nos sentimos. Todos tenemos las mismas posibilidades de mirar, ser mirados y de compartir y ser cómplices, porque también, como dijo Nadia, a veces se da que hay miradas que mueven esas emociones de las que traen ellos, ¿no? Pero la mayoría de las veces las miradas son de complicidad, de ayuda. Y se da algo que no se daban en otras aulas, es que a veces estás trabajando y un grupo o alguien termina antes y otro grupo pregunta y dice, profe, ¿puedo ayudarlo yo? Y eso es maravilloso, es mágico, ahí se hace la magia en ese tipo de Claro, trabajo. y que nosotros vemos, o sea, ese intercambio que se genera entre ellos, ¿no? Se Los preguntan, silencios ya no existen. ¿esto te parece así? Bueno, se piden opiniones, ¿no? De los trabajos que están haciendo, o ideas, no sé. Tenían que crear un superhéroe, bueno, ¿qué te parece? ¿Le pongo capa? ¿No le pongo? O se dan, ¿no? Esto de valorar el trabajo del otro, que también en metodologías activas, ¿no? Podemos trabajar el tema de la retroalimentación, ¿verdad? El valoro sugiero, que es una de las cosas que a mí me gusta trabajar mucho. Bueno, valorarle algo positivo de los compañeros, sugerirle algo también que pueda mejorar, pero no ir desde esa crítica, ¿verdad? Ay, no, porque la profe había dicho en la consigna que tenía que tener capa roja, vos no lo hiciste con capa roja. Bueno, partamos por las cosas que hicimos bien y después vemos qué sugerencias tenemos. Pero bueno, eso también se implica desde que nos miramos, porque si no nos Vieron miramos... que al inicio de esta charla hablábamos de mover el aula, es mucho más que mover el aula, ¿no? Es muchísimo más que mover el aula. Bien. El diseño del aula. Los desafíos y oportunidades que se nos han dado. Para ellos, es una cita de Meriu, para ellos todo es superficie. Están a flor de piel, desollados, y el más mínimo gesto, incluso si resulta insignificante, lo saca de sus casillas. Este diseño de aula permite una disposición más horizontal, donde cada estudiante puede sentirse visto sin ser invadido, y donde el docente no ocupa un centro de poder, sino un lugar de conexión. Es, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que nosotros entramos al salón y bueno, y hoy me siento entre estos dos compañeros, la otra clase me siento en otro lugar, algunos estudiantes se sientan en el escritorio, nada, favorece el intercambio sin duda y estamos todos como en un mismo nivel, ellos no ven, ay, el docente está ahí y ese es su escritorio porque es un ser superior, de ninguna manera. Nosotros vamos, estamos con ellos,
trabajamos a la par, nos sentamos a trabajar, bueno, ¿qué te parece si esto, no sé, hacemos una reescritura de este trabajo? Porque mirá, está súper desprolijo, o no sé, la compañera te ayuda a corregir algunas cosas, y bueno, y se va trabajando de forma mucho más colaborativa, pero sale de forma innata. Bien, en esto estas diapositivas tienen que ver con nuestras propias experiencias, ¿no? ¿Qué desafíos y oportunidades nos dio este diseño de aula? Y bueno, acá venimos con la parte de justamente no era todo color de rosas, no vinimos con una película de Disney, porque también estaba para contar, ¿no? Cómo a nosotras se nos presentaron ciertos desafíos. Se nos presentaron desafíos, primero por ser de lengua, porque planificábamos la clase de una manera y cuando terminaba la clase había que dejarla de la misma manera anterior, cuando era un aula tradicional. Entonces a veces nos decían, bueno, pero las de lengua te planifican de tal manera, nos tienen que dejar la clase, o sea, esto pasaba en coordinaciones a veces, ¿no? Nos tienen que dejar la clase ordenada de vuelta, pero esto, bueno, pero yo no trabajo de esa manera, entonces, ¿por qué no me dejan la clase ordenada de vuelta? No, esto es real, o sea, pasó es que los otros docentes también se podían negar, y esto venía con lo que hablamos al principio, lo flexible del aula, ¿no? Y nosotros, bueno, el rechazo del docente a perder ese lugar de jerarquía, ¿no? Frente al aula, de ser el punto. Fue mínimo en realidad, pero sí, existió. Pero también era parte de nosotras contar también la experiencia de cuando se pone estos rechazos o de repente este modelo que venimos desde la parte de la escuela, ¿no? Con ese modelo de aula. Tan arraigado, es histórico. Claro, es histórico, entonces, bueno, a veces hablar con otros docentes y proponerle charlas y proponer, por ejemplo, en coordinaciones, hablar justamente entre nosotros, también propició espacios para poder intercambiar. Y el rechazo de los estudiantes era por esto, ¿no? No me gusta estar acá porque siento que todo el mundo me mira, o por ejemplo, me gusta más estar yo adelante, el otro atrás y el otro atrás porque no me gusta que me miren de los costados todo el tiempo. Bueno, Sandra decía también, ¿no? Esto de que me siento más expuesta en la isla. Nos pasó también bueno, en tener algunos casos, bueno, cuando se terminaba nuestra clase, cambiar de vuelta al diseño tradicional, hasta que en realidad se habló como un consenso colectivo de los docentes con la dirección, y bueno, esto llevó a que muchos profesores después te decían, no, se negaba fulanito, pero mira, ahora está sentado ahí todo el tiempo, no sale de ahí, o ahora quieren estar solamente en la isla y no quieren estar sentados en U. Entonces, eso nos propició también a nosotros una reflexión sobre la propia práctica, ¿no? Hubo que hacer el seguimiento, por supuesto, como todo cambio que viene como a romper estructura, después hay que hacerle el seguimiento. Al principio es difícil. Claro, nosotras queríamos decir eso, ¿no? Bueno, venimos con los desafíos que se nos presentaron, pero también fueron muchas oportunidades que se dieron. Pero esos desafíos valen la pena. Valieron la pena con los desafíos que valen se presentaron. Y los seguimos sosteniendo. Bien, acá, Sandrita. Acá están viendo ustedes actividades imágenes de una actividad que hicimos con noveno el año pasado. Fue una actividad interdisciplinaria y donde vimos clarísimo que el aula NU se propiciaba perfectamente. Fue una actividad hecha con profesores de literatura, de biología, de comunicación, y de comunicación, no me acuerdo cómo se llama, informática, ciencias de la comunicación, perdón, y con biología. Trabajamos en conjunto de forma interdisciplinaria, y no multidisciplinaria. ¿Por qué hago ese cambio? Porque también nosotros le mostramos a ellos que podíamos trabajar de la misma manera que ellos. Y fue una experiencia maravillosa, porque yo hago la diferencia porque la multidisciplinidad, lo que hacemos es, bueno, cada uno habla de lo suyo y nos ponemos de acuerdo, pero nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria con una intención pedagógica en común. Ahí ven ustedes el aula en pleno desarrollo, ¿sí? Está el papel higiénico ahí sobre el aula, se ven en ellos trabajándose en grupo. Los saberes dialogaban entre sí, en ellos y lo más importante en nosotros, los docentes, ¿sí? Trabajamos en la elaboración de un periódico, se llamó periódico publicitario y literario, ¿sí? Fue un trabajo muy lindo, con un enfoque que se enriqueció mutuamente entre los docentes y con ellos. Ellos se sintieron parte, y acá es donde nosotros decimos
que el conocimiento estaba en construcción, no, ya no es cerrado como antes, se estaba en construcción, y estaban ellos entendiendo y nosotros comprendiendo de primera mano cómo adquirían las competencias. ¿Para qué? Bueno, para lo que todos estamos acostumbrados. En ese periódico ellos trabajaron con columna de opinión, con entrevista, todo relacionado con la salud, salud en el deporte y salud en la comida. Trabajamos la noticia, con literatura transformó un cuento en noticia. Fueron unos cuantos días y la evaluación fue en conjunto, una sola evaluación con una rúbrica única, y fue, creo que, una experiencia para mí en lo personal. Yo he trabajado otras veces, pero esta vez fue bastante mayor y con un aula que propiciaba perfectamente para trabajar. Los grupos se trabajó con los mismos grupos en cada una de las unidades curriculares. Es una experiencia para mí muy linda y salieron unos productos hermosos, por ahí lo están viendo ahora. Así que nada, el aula en un propicia este tipo de trabajo mucho más. Ustedes me dirán a mí, si se puede trabajar igual con un aula tradicional, lo juntamos después para trabajar, sí, claro, por supuesto que se puede. Pero ¿qué pasa con un alumno que trabajó siempre en solitario, escondido detrás de la espalda de otro compañero y luego lo ponemos en grupo? Empiezan a existir ciertos problemas. No pasa lo mismo cuando estamos acostumbrados a interactuar con nuestros compañeros todo el tiempo, a mirarnos, a tener complicidad con el de al lado, a mirar el trabajo de al lado y opinar del trabajo del otro. Cuando los juntamos en grupo es una práctica más de la de todos los días. Por eso entendemos que propicia para trabajar en grupos, no solo para trabajar todos los días, sino además hacer este tipo de actividades. Y qué importante que es propiciar hoy en día, ¿no? Ese intercambio con el otro, que lo único que quieren los chiquilines es usar el celular, y son ellos y solo ellos, y bueno, y creo que se dan cuenta ahí, levantan la cabecita y ven al compañero enfrente, y bueno, ahí está un gesto, una mirada, ya propicia una charla, sea la que nosotros queremos o no en ese momento, pero bueno, surge esa comunicación. Sí, sí, fue un trabajo en realidad colaborativo desde la planificación hasta la evaluación final. Y creo que para mí fue muy, muy, muy satisfactorio, y se veía cómo trabajaban con ese ahínco todo el tiempo y cómo se preocupaban unos con otros y cómo se comentaban lo que habían hecho cómo iban avanzando. Así que creo que ahí está la prueba de lo productivo que fue. De lo productivo que fue. Además de nuestra narrativa, está la prueba por ahí, para compartirla con ustedes. Bueno, en el caso mío, yo trabajé con noveno en spot publicitario, donde, bueno, simulaban estar contratados por el Estado para poder trabajar sobre violencia digital y hacer un spot para noveno, perdón, de noveno para séptimo. Entonces, bueno, que los más chicos que habían entrado al liceo, ¿verdad?, tuvieran un poquito más de noción sobre el ámbito de lo digital, cómo de repente nos exponemos, qué cuidados deberíamos tener, a qué peligros a veces están expuestos, ¿verdad? Y bueno, ser referentes para crear conciencia. Entonces, ellos que eran los más grandes del liceo, les propusimos hacer estos spots publicitarios para poder trabajar desde ese lugar de conciencia, crear conciencia en el otro. En mi caso no tengo las fotos del trabajo porque y entonces no tenía fotos de los chiquilines. Nosotros acá pedimos autorización para las imágenes, eso es importante también. Sí, sí, aclaramos eso, tenemos autorización desde cuando empezó el liceo, también tenía un Instagram propio donde se subían también actividades. Sí, teníamos la autorización de los papás. De los padres, de la dirección del liceo también, eso es importante. Acá simplemente hay 2 capturas de pantalla de cuando ellos hicieron los spots, que sí, claro, tenían que estar trabajados de cierta manera. Trabajamos también el spot publicitario, modelos de spot publicitarios, los analizamos, pensamos un poquito cuál es el desafío que se nos iba a presentar, ¿verdad? Esto se trabajó en subgrupos dentro del aula. Yo les presenté una carpeta a cada subgrupo, y estas hojitas que tienen como corazoncitos, dibujitos, tenía diferentes, y a quien le tocaba, ¿verdad?, que yo ya había mirado más o menos quiénes podían estar en cada grupo. Bueno, ese trabajito previo les di después intencionalmente, sin que ellos supieran, por supuesto, qué dibujito le iba a tocar a cada uno, y se tenían que juntar según el dibujito que les había tocado. Bueno, acá nosotros hablábamos sobre violencia digital, pero dentro de la violencia digital
existen varios tipos de violencia, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno de estos equipos podía elegir dentro de esa violencia digital. Y ahí tenían que llenar esta hojita. Esta carpeta que yo les di era una carpeta plástica donde ellos tenían que hacer cargo de esa carpeta. Y todo el material de trabajo que íbamos trabajando quedaba como un portafolio de evidencias de trabajo. Entonces, con esto trabajamos también en evaluación formativa, que a mí me parece importante que ellos supieran que era una responsabilidad tener este trabajo guardado, porque cada hojita que se perdía era algo como no hecho, no había evidencia, ¿no? Entonces, bueno, cada equipo ponía cuál era el problema al que se estaban enfrentando, si podían crear un spot publicitario para generar conciencia, muchos ponían sí, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo crees que lo vas a crear? Y ahí empezaban las preguntas, no, pero profe, yo no sé hacer un spot publicitario, y bueno, pero ¿qué tengo que saber? Bueno, ¿qué necesitamos aprender primero para generar un spot publicitario después consciente y crear conciencia en otros? Porque no podemos poner cualquier cosa. Ahí es la pregunta disparadora. Era la disparadora y era el pensar, ¿no? Bueno, sí, yo puedo poner que sí, pero bueno, ¿qué tengo que hacer yo para crear conciencia en otro? Y tengo que ser consciente de lo que estoy diciendo, tengo que ser responsable con lo que voy a transmitir. Ajá. ¿Verdad? Para eso, etapas de planificación y de investigación. Bueno, yo les daba a cada uno de estos equipos un documento de planificación, cuál era el desafío, qué materiales se precisaban, por ejemplo, si precisaba una computadora, si precisaba el celular, precisaba una hoja, precisaba otra carpeta, ¿verdad? Imaginar cuáles, las ideas que se les habían planteado para este desafío, ¿no? Cómo crear un eslogan que también identifique a ese spot publicitario, porque yo lo trabajé con base en modelos y veíamos los eslogan también dentro de un spot, el lenguaje verbal y no verbal del spot, ¿verdad? Y bueno, después, imaginar cuáles eran estas ideas, diseñar el guión para el spot, que también es importante porque a veces miran cosas en Instagram y videos y les parece que todo es como muy espontáneo, y nosotros hablamos de eso, ¿no? De crear conciencia de que el que hace un video o el que es Instagramer o el que es famoso en una red social también está guionado y que también lo tiene que pensar y filmar y hacer 3, 4, 5 veces. Esto pensando en cuando tienen las etapas de escritura previa que te dicen, profe, pero yo ya lo hice. Bueno, pero vamos a corregirlo, vamos a reestructurarlo, ¿no? Entonces, crear conciencia de que no todo va a salir de una, también llevan sus tiempos, y bueno, eso genera también de que ellos sepan que hay cosas para evaluar y cosas para mejorar. Cuando terminaban el trabajo, tenían autoevaluaciones, ¿no? Probar, bueno, ¿funcionó tu diseño, sí o no? ¿Verdad? Pensar en ese diseño, y había coevaluación también de por medio. Y hablar con su equipo, ¿verdad? ¿Y qué aprendiste de este desafío? Esto viene de la mano justamente de la metacognición. ¿Qué aprendiste de este desafío? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Porque así la próxima vez que algo no me funcione, yo ya lo tengo como incorporado también. Esto es el valor o sugiero. ¿Qué cosas valoramos que estuvieron muy bien y qué cosas sugerimos para poder mejorar? Así que, nada, nos pareció que era muy propicio otra prueba más de por qué funcionó este diseño de audio. Bueno, y yo traigo otra, pero que... Otra mirada. Exacto, desde mi experiencia en el proyecto de acompañamiento, el proyecto de centro, ¿verdad?, de acompañamiento, que bueno, les pongo un poquito en contexto. Cuando yo era profe de apoyo acá en este liceo, veía que muchos estudiantes cuando venían a clases individuales conmigo ahí en el mano a mano, funcionaban muy bien, entendían aparentemente, no presentaban ninguna dificultad, pero en el entorno clase no trabajaban, o con ese docente no trabajaban, o no escribían, o no, bueno, los docentes no lograban que hicieran nada. Entonces, al año siguiente tuve la oportunidad de escribir el proyecto de acompañamiento, donde me pareció sumamente favorable esa distribución del salón para no dejar, además, a los estudiantes que necesitaban apoyo en evidencia. Entonces, ¿dónde está esa mesa en el centro? ¿Vieron que ustedes vieron la foto ahí? Bueno, en esa mesa, la isla, podemos ir rotando a los estudiantes y obviamente el docente a cargo de la clase sabe que va a entrar el docente de acompañamiento y ese docente de acompañamiento puede ir circulando en el salón ayudando a todos los que necesiten porque ellos ya lo tienen asumido. Hoy en esta materia hay 2 profes adentro del salón y si bien saben que uno es el docente a cargo del grupo, saben que al otro le pueden preguntar lo que quieran y está para ayudarlos a todos. Pero el docente que entra al apoyo, al acompañamiento pedagógico, sabe también a quiénes, ¿no?, tiene que
mirar con un poco más de cuidado y acompañar un poquito más, pero esos estudiantes no quedan en evidencia. ¿Se entiende? Entonces ahí descubrimos que esta distribución del aula también sirve, ¿no? Para, ahí se me fue la palabra, para incluir, ¿verdad? Desde otra perspectiva a los chiquilines. Y bueno, esa... Trabajar las individualidades, pero Pero desde lo desde colectivo. exacto, desde lo colectivo. Y bueno, esto de la isla también nosotros hablamos un poco de que en el aula, justamente por ser heterogénea, muchos grupos a veces van trabajando y ya van terminando algunos procesos de trabajo, mientras otros de repente están reconstruyendo esos procesos de trabajo. Entonces a veces esa isla que nosotros tenemos en el medio, bueno, quien va terminando ya tiene corregido, puede pasar a la isla. Bueno, ese ya va adelantando, por ejemplo, la parte digital. Como veían en las fotos de Sandra, todos estaban con sus celulares, la las edición es ediciones, fundamental. las ceibalitas, ¿verdad? Tenían sus dispositivos. El Acá también. Claro, el periódico tuvo que editarse y eso era un trabajo que llevaba un buen rato. Entonces, quien terminaba pasaba a la isla y íbamos de repente rotando a la isla o a otros sectores, claro, o a veces al mismo al escritorio. Al escritorio Entonces, yo ya terminé esto, puedo pasar a la isla. Creo que eso también forma parte de cuando ellos están como muy satisfechos con el lugar y con el proyecto que se les está presentando, ¿no? Que también forma parte de lo que ellos a veces dicen. Bueno, cuáles son las problemáticas que ellos ven y de ahí tomamos nosotros el periódico, de ahí tomamos los spots, de ahí tomamos también cómo trabajar desde sus propias problemáticas, ¿verdad? Que esas mesas colectivas pueden funcionar como estaciones, cuando Exacto. trabajamos en talleres, pueden ir como rotando. Exacto. Y forman parte del diseño del aula, no estático tampoco, se pueden ir cambiando, esa isla se puede hacer más grande, más chica, ¿verdad? Las mesas se van a mover, tampoco sigue siendo un aula estática. Bien, acá en realidad pusimos una foto de Aula Planeta donde tiene como muy básico, pero nos pareció interesante que tienen diferentes maneras de organizar el espacio del aula según lo que queremos trabajar y cómo lo queremos trabajar y cuál sería el objetivo, ¿verdad? Entonces, en filas horizontales, que es la más tradicional, digamos, el círculo en U, en grupos de 4 por parejas, en bloques, que a veces son 4 juntos, 4 por un lado, 6 por el otro, así, y en forma de pasillo, ¿verdad? Que de repente quedan como enfrentadas la mitad de la clase con la otra mitad de la clase, el pasillo en el medio para circular, y la movilidad docente, que es lo que nosotros hablamos hoy. Nosotros ya no estamos en un lugar estático, no estamos sentados en el escritorio, entonces, según lo que queremos propiciar, salimos del espacio, o usamos el pizarrón para algo muy puntual, seguimos trabajando, de repente el pizarrón se borra al rato, y se sigue poniendo otra cosa muy puntual, y se vuelve a trabajar en el aula. Nada, es una idea que nos pareció que podía estar como también como esa posibilidad de que el aula en uno es la única. No es la única, exactamente, y esto puede ayudar a que para qué necesito diferente el aula, porque según lo que estoy planificando, ¿verdad? Va a tener más efectividad. O quizá lo pruebo esa vez y de repente si no me da efectividad para lo que estoy haciendo, puedo probar otra forma. Exactamente. Bien, acá estamos en conclusiones que sacamos. Bueno, las leemos porque lo hicimos en conjunto. Exacto, y es un poco el pensar de nosotros. El diseño en U no es solo una forma de organizar el aula, sino una apuesta pedagógica por el encuentro, la participación y la mirada compartida. Aunque su implementación requiere acuerdos y no siempre es sencilla, es clave que el espacio físico acompañe nuestras estrategias de enseñanza, porque el aula también comunica y su forma debe estar en sintonía con lo que buscamos, construir una educación activa, inclusiva y consentida. Muy bien. Nosotros acá armamos un Menti, tienen el código allí, si no tienen la página directamente. En realidad no es para hacerlo ahora porque estamos un poquito cortas de tiempo, pero sí queríamos la opinión de ustedes sobre cómo les pareció esta charla. El Menti permite una palabra sola, así que vamos a tener que usar una palabra solamente para poder describir lo que nos pareció, nuestro sentir, la devolución de ustedes para nosotras, que para nosotros es súper importante. Y también, bueno, es simplemente entrar a la página de Menti, se pone así como se escribe ahí, el código es ese y con ese van a ingresar con una palabrita, y nosotras después descargamos ese Menti, pero queda para nosotras, que la idea es, bueno, tener la participación de quienes estuvieron hoy con nosotros, que a veces no podemos intercambiar en la oralidad, o de repente en el chat no se animaron a hablar, pero sí ahí nos ponen una palabrita y a nosotras nos va a servir muchísimo,
porque bueno, queremos quedarnos también con esta primera charla de intercambio con otros docentes que para nosotros es muy, muy rica. Darles las gracias porque nos sentimos realmente agradecidas de que hayan tomado un tiempo para escucharnos. Siempre estuvimos desde el otro lado, así que estamos como felices de estar acá, de que nos haya salido. Estamos un poco nerviosas, así que estamos felices de esto y agradecidas de que ustedes estén ahí. Sé que el tiempo es valioso y que hayan tomado ese tiempo para escucharnos. Es para nosotros un honor. Bueno, lo mismo, agradecerles por estar ahí del otro lado y nada, decirles que se animen, que prueben, que a los chiquilines al principio capaz no les gusta mucho, capaz que a otros docentes tampoco, pero bueno, es una batalla que vale la pena luchar. Si tienen apoyo de la institución educativa, mejor todavía. Sí, pero si no, ustedes también en su clase, en su horario, pueden, ¿no?, distribuir el salón de una forma y bueno, y antes de retirarse, volver a cambiarlo. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este es un espacio que pueden hacer alguna pregunta también si quieren hablar con nosotros. Sabemos que, como dice Sandra, en nuestro tiempo, los días lunes, ¿verdad? Así que agradecidísimos de que estén acá, pero capaz que hay alguien que de repente quiere generar un intercambio, hablar algo, estamos acá abiertas a poder charlar. Por eso era una charla. A mí me pareció muy interesante cómo lo plantearon, cómo lo organizaron. Tal vez donde quedó un poquito oscuro el panorama, desde mi punto de vista, no pude, que puede haber generado algún tipo de confusión o algo en ese sentido, es cuando hablaron del tema de competencia versus contenidos. En ningún momento estamos hablando de sacar a los contenidos para afuera. No. Para nada. No. Lo que decimos es que la competencia, después que se adquiere, no se pierde, ¿verdad? Bueno, lógico, sí. Claro. Eso es lo que decíamos, porque esto también está dentro de, por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones, hoy en día, por ejemplo, en el tema de los boletines, ¿verdad?, con las entregas, que a veces tenemos que explicar, hablar con otros docentes, explicarle que las competencias adquiridas no se pierden. Entonces, los contenidos tienen que ver con las competencias que se adquieren, por supuesto. Lógico. Claro, no, era esa precisión nada más. No, grandioso, porque me gusta, Servando, que lo digas tú, porque también, para nosotros, que es nuestra primera vez en estas charlas, también que queden claras las cosas, ¿no? Porque nos parece importante. O sea, lo que estamos poniendo en práctica es, digamos, una línea de política educativa que es la que conlleva esta propuesta de transformación curricular. Entonces actuamos en consonancia con eso. Pero no estamos abanderados, sino que lo que estamos tratando es de lograr que se entienda en su sentido cabal competencia comunicativa. Exacto. En nuestra especificidad. Eso viene desde hace muy atrás en el tiempo, en todos los programas de la asignatura están contenidos allí, dichos explícitamente, en aquellos tres principios fundamentales que se citaban en todos los programas. A ver, siempre trabajamos con la competencia comunicativa. Es lo que hablaba hoy Sandra, ¿no? Nosotros veníamos como con un pasito adelante porque, nos dicen nosotros docentes, pero ustedes ya venían trabajando así. Bueno, sí, nosotros veníamos trabajando. Los profesores de lengua ya saben de eso, se escuchaba siempre. Y a ver, y nunca se dejó de enseñar tal contenido gramatical o tal otro, o tal concepto lingüístico o tal otro. Siempre se estuvo trabajando con esos contenidos y no se dejó de trabajar con esos contenidos. Bueno, un poco lo que decía Alejandra recién, ¿no? Cómo ella de repente trabajó diferentes géneros discursivos, ¿verdad? Implementando diferente modalidad de trabajo, pero no dejar de tocar lo que nos compete a nosotros como docentes de lengua. Sí. El otro punto que también quería retomar un poco, la reflexión, es sobre el tema de la asimetría del docente. O sea, cuando hablamos de horizontalidad, no estamos diciendo en ningún momento que se quiebra esa asimetría natural que tiene que haber. No. Es, a ver. Lo que dejamos es la cercanía docente, ¿verdad? Claro, se rompe un poco el esquema actoral, ¿no? Exacto. Del docente en el tablero. Claro. Las tablas y los chiquilines de espectadores. O sea, en realidad, eso es que se dice ser agente de su propio aprendizaje. Es eso. Nosotros somos facilitadores de ese aprendizaje, ¿verdad?
Claro, Nosotros claro. somos facilitadores, no somos ese punto fijo donde el Y los estudiante contenidos son la materia prima con lo que Desarrollamos esa, desarrollamos esa competencia. Claro, otro El concepto contenido es clave, fundamental para poder adquirir la competencia. sí, un concepto clave que manejarlo, que es realmente así, es clave, es el concepto de confianza. Para que acontezca justamente el acontecimiento didáctico, es necesario que aparezca la confianza entre docente y alumno. La confianza y ese depositar en el docente la posibilidad de, bueno, abrirme a que justamente me ayude en el camino, me ayude a caminar. claro. Que también se vincula con el famoso holding, ¿no? El de estar como sostén allí, en el soporte emocional que también se mencionó. Sí, Sí. sí, claro. Son aspectos que todos integrados, ¿no? El trabajo con la organización del espacio en el aula, desde mi punto de vista, es sumamente importante, porque nos estructura a nosotros, que venimos ya estructurados de mucho tiempo. Exacto, Y cuesta. Y los primeros que exacto. tenemos que vencer la resistencia somos los docentes. Ese es mi Bien, sí, punto de vista, ¿no? sí, Entonces, sí, es como que son como mucho más receptivos, muchísimo más flexibles en ese aspecto. sí, sí, es verdad, muy cierto. Pero a mí digo, me pareció muy buena presentación, si quieres felicito. Muchas gracias, Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias, Fernando. gracias. Sí, yo quiero también felicitarlas porque la verdad que es excelente como aporte, es muy enriquecedor, muy clara la exposición, y creo que nos deja pensando a todos, ¿no? Porque esta es la finalidad, ¿no? No es que llevarnos recetas, sino pensar, reflexionar, ver qué caminos podemos iniciar, ¿verdad? Siempre teniendo esa, bueno, queremos que nuestros alumnos aprendan, queremos para eso enseñar todo de la mejor manera posible, ¿verdad? No dejando de lado objetos de enseñanza, como dicen ustedes, ¿no? Y bueno, esto es algo que todos nos llevamos para seguir pensando y seguir, bueno, explorando, porque algo muy lindo que tiene nuestra profesión es que, a ver, el lado oscuro es que nos podemos rutinizar, ¿no? Pero el lado luminoso es que somos exploradores también, porque el conocimiento explora. ¿No? Y nosotros estamos muy unidos a ese conocimiento, ¿no? Es decir, que movilizado a través de las habilidades que tenemos que desarrollar en nuestro caso, ¿no? Así que felicitaciones, excelente. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Claudia. No, darles las gracias porque estas instancias siempre son para enriquecer. Estuvo bárbaro, le salió clarito, si estaban nerviosas no se notaba, o sea, Gracias. tranqui, Muchas gracias. tranqui que le Muchas salió gracias, bárbara. Alejandra, muchas gracias. Y sí, un poco como dice Servando, te deja, y como dice Claudia, te deja pensando, y eso también está bueno, que uno empiece, que uno reflexione un poquito digo, sobre su propia práctica y sobre cómo mejorarla. Así que desde acá, muchas gracias realmente porque fue muy enriquecedor. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Les hago un comentario, pero les acompaño en el sentimiento del funcionamiento diferente del aula. Yo soy profesora de música y, y hemos tenido también los mismos problemas Problemas, al bien. cambiar la distribución, al sonar, pero bueno, Sí. hay que ir para adelante con las convicciones que uno tiene de darle lo mejor a nuestros alumnos, ¿no? Exacto, Así que, sí. es así. Bueno, a mí me ha pasado este año que hay muchos docentes del liceo que estoy, donde no quieren cambiar el formato de aula, no quieren hacer un nuevo diseño de aula, pero por ejemplo, yo sigo trabajando de esa manera y el otro día justo me quedó el aula así armada porque no podía desarmarla y venía la profesora de visual y me dijo, mira, trabajaron tan lindo, déjame el aula así cada vez que vengas, porque ya queda así y ellos ya la tienen formada y cuando termina la clase ya la dejan tradicional, limpian el salón, terminamos el turno, pero usamos el mismo formato. Así que bueno, tuvimos unos aliados ahí que también funcionó para que lo dijeran después en las coordinaciones, ¿no? Porque también viene esto de lo que decía un poquito Servando, a veces venimos con una tradición en lo educativo que también es difícil cambiarla, ¿no? Sin duda. Bueno, Gracias. gracias a ustedes, gracias a la cátedra por el No, apoyo constante. Es verdad. como Bueno, siempre, muchas gracias. un placer recibirlos a todos, como siempre, y bueno, muy especialmente hoy a Nadia, Estefany y Sandra, que salió Gracias, todo muy Beatriz. bien, así que Muchas arriba. gracias, un apoyo Gracias por enorme. la Muchas oportunidad y por gracias. el lugar. Muchas Nos gracias a vemos todos. en la próxima y la Bueno, casa está para eso, así que para nos vemos encontrarnos la y próxima construir entonces. juntos. Dale, ahí va. Chao, Gracias, chao. Gracias a pasen bien. todos. Chao, chao. Chao, chao, chao.